Vamos a seguir con la noticia que me ha llamado la atención. La ONU pide limitar la objeción de conciencia al aborto incluso en hospitales religiosos, es decir, la persecución del globalismo en pos de la antinatalidad se acrecienta. Una antinatalidad que ya fue fogoneada por la ONU desde la época en que la ONU era conocida como la Liga de las Naciones, la antesala de la ONU. Una Liga de las Naciones que fue auspiciante y coordinante de la primera conferencia de control demográfico en el año 1927 en Ginebra, que tuvo como presidente de actas a Margaret Sanger. De hecho, de allí obtiene los fondos para que su incipiente clínica abortista se convirtiese luego en lo que se conoció como la APPF y que a instancia de la ONU, ya no la Liga de las Naciones, sino ahora la ONU, esa APPF se convirtiese en la IPPF. Entonces estamos viendo, según nos relata Así Prensa, que un grupo de trabajo vinculado a las Naciones Unidas ha exhortado a los gobiernos a limitar la objeción de conciencia al aborto entre el personal médico y los hospitales, incluidos los religiosos. El grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, integrado por 5 académicas y activistas feministas de diferentes países, fue creado por el Consejo de Derechos Humanos en el año 2010. Recuérdese también que si nosotros vamos al sitio oficial de la ONU y accedemos a la Agenda 2030, vamos a encontrar que en el objetivo número 5, que es igualdad de género, allí figura como meta el acceso universal a los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, la ONU tiene como política de cara al futuro universalizar los derechos sexuales y reproductivos. Esto es universalizar el aborto seguro, legal y gratuito. Esto es una política que ha sostenido la ONU históricamente. De hecho, vale recordar también no solo la conferencia de control demográfico de 1927 por parte de la Liga de las Naciones, sino ya propiamente la ONU, cuando, por ejemplo, se crea el Fondo para las Naciones en Budapest, o cuando, por ejemplo, tenemos la conferencia de Roma a instancia de Julian Huxley, o las conferencias de Bucarest, o las conferencias de México, o las conferencias del Cairo, donde abiertamente se ha sostenido la necesidad de implementar este tipo de derechos sexuales y reproductivos, de cara a una agenda ecologista. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, cuando en 1968 Paul Ehrlich publica el libro La bomba demográfica, financiado por Sierra Club. Sierra Club, que es un organismo filantrópico íntimamente vinculado a la ONU, y que la propia ONU reconoce que recién después de 1968 la cuestión climática pasa a ser un eje central de sus políticas. Entonces, estamos viendo a la luz de la evidencia cómo la antinatalidad ha sido promovida históricamente por la ONU. En un reciente informe, esta entidad de la ONU indica que los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar que todos los hospitales realicen abortos, según informó la organización CIFARM, Centro para la Familia y Derechos Humanos. Y por cierto, agradecería de corazón, aprovecho un momento de pedido, si alguien quisiera a través de un super chat, un super gracias, ayudarme a poder costear un mouse nuevo, porque con el gasto que hemos tenido con las placas de video, los discos duros que tuvimos que actualizar y el mantenimiento, seguir al aire se nos hace cuesta arriba, y más con un canal desmonetizado. Cierro el pedido de ayuda y continuamos. Además, califican la objeción de conciencia institucional de inadmisible y la consideran una violación de los derechos humanos. Pareciera entonces que es más importante promover el aborto seguro, legal y gratuito, según esta gente, que, por ejemplo, la libertad de conciencia. Esa libertad de conciencia que para personas con sentido común está mal quitar una vida inocente. Esa libertad de conciencia que nos dice a nosotros que independientemente del derecho positivo, independientemente de lo que diga la tiranía de una mayoría, independientemente de lo que digan los organismos transnacionales o los metas capitales, si hay un corazón que late, no se lo puede aniquilar. Ahora resulta que el vientre materno
El lugar que por antonomasia es el espacio más seguro para un ser humano, donde uno ya de grande sigue viendo a la madre como lo más valioso que puede tener el varón, ahora ese vientre materno, aquello que en el pasado se asociaba a lo sagrado, lo que no se toca, ese vientre materno, que en el pasado era sinónimo de protección y amor, ahora ese vientre materno es un gran cementerio al servicio de multinacionales que están regando de sangre las calles de todos los países que adhieren a la ONU. Afirmar que la objeción de conciencia debe estar estrictamente definida y limitarse exclusivamente a personas físicas. Afirman que la objeción de conciencia debe estar estrictamente definida y limitarse exclusivamente a personas físicas. En este sentido, el grupo insta a estados a prevenir y reformar leyes que amplíen el exceso de objeción de conciencia y que permitan creencias personales sexistas y patriarcales que determinen la prestación de la atención sanitaria. Sí, esta gente lo que pretende básicamente es que un capital privado de un hospital cristiano esté obligado a prestar servicios que atentan contra la voluntad de Dios. Ahora se nos viene a presentar, ahora se nos viene a presentar la idea del derecho sexual y reproductivo como un fundamento que supera la libertad religiosa, que supera el derecho natural, que supera el sentido común. Ahora resulta que un hospital cristiano tiene que ir en contra del cristianismo. Entonces ya no sería un hospital cristiano. Si un hospital cristiano va en contra del cristianismo, ya no es cristiano. Si un cristiano va en contra de la vida del niño por nacer, es uno de los pecados que claman al cielo. Entonces resulta que ahora el principio civilizatorio de Occidente, que fue el cristianismo, que vino a tratar con mansedumbre, misericordia, compasión e inclusión al niño, al anciano, a la mujer, al preso, al desvalido, al esclavo y al enfermo, ahora resulta que el cristianismo tiene que abrazar esta eugenesia fundada por Ernst Haeckel, abrazada por la Liga de las Naciones y extrapolada por pensadores como Peter Singer o Paul Ehrlich, confabulada ya en la Agenda 2030. Dicen también que exigen que los hospitales dispongan personal dispuesto a realizar abortos, incluidos los enfermeras y personal auxiliar. Es decir, un hospital cristiano ahora debe contratar a feministas abortistas para que cumplan el sueño húmedo de George Soros. Y siempre bajo la excusa de evitar el patriarcado y no promover la discriminación por parte de personas pro vida. Proponen que en caso de urgencia los médicos no puedan ponerse a realizar abortos. Recuerden lo que pasó aquí, por ejemplo, en Argentina, como un caso paradigmático, donde simultáneamente se dio que un médico que salvó las dos vidas fue condenado y una doctora que terminó con la vida de la paciente que fue a practicarse un aborto fue condecorada por el feminismo. Es decir, la doctora feminista que mandó en una bolsa de residuo patógeno al niño por nacer y en un ataúd a la madre, condecorada por el feminismo en Tucumán. Y en Río Negro, al médico que salvó al niño por nacer y salvó a la madre, privado de su libertad y de su matrícula. Para que vean cómo funciona este mundo moderno. Y después me preguntan a mí, ¿por qué ustedes los filósofos están tan asqueados de la realidad? ¿Cómo no van a sentir asco de esta realidad? Dígame alguno de ustedes, ¿cómo no van a sentir asco de esta realidad? ¿Cómo no van a recordar ese sentimiento de náusea del que hablaba Jean-Paul Sartre ante esta existencia? Un grupo de trabajo que también solicita la creación de sistemas de supervisión de la objeción de conciencia e instan a que las mujeres a las que se le niegue un aborto puedan interponer acciones judiciales contra el gobierno o los servicios médicos responsables, argumentando que esta negativa es inaceptable según el derecho internacional. No sabemos cuál es ese derecho internacional todavía.
hasta que se positivice, todavía no sabemos cuál es ese derecho internacional, porque hay pactos, pero derecho internacional como tal, la verdad, seguimos a la espera. Seguimos a la espera de que hagan una cita. Igualmente, para mí, el derecho positivo nunca es un argumento. Me parece el argumento más endeble de todos, apelar al derecho positivo. Finalmente, reiteran que estas medidas deben ponerse en marcha para garantizar el derecho al aborto seguro y legal, combatir estereotipos de género y asegurar la autonomía de las mujeres. Alguien, por favor, que me edite el video, que ponga en esta parte una feminista con la carita de payaso, porque no se me ocurre otro epíteto para la imbecilidad que aquí han dicho. Insisten además en la necesidad de despenalizar el aborto en todas las circunstancias para que los médicos puedan realizarlo sin temor a represalias legales. La verdad que es terrible. Terrible situación, pero bueno, correspondía hoy cronicarlo. Esto es lo que se está viendo en el mundo. Por eso, gente, si ustedes quieren hacer una buena resistencia, ya saben, en este mundo moderno, como dijo el padre Olivera Rabasi, sean heterosexuales, coman carne, fumen una buena pipa, tengan hijos, vayan al parque y díganle no al mundo. La mejor forma de resistir. Listo, hemos terminado.